Lo que pasa es su mouse para allá. Ok, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Quisiera verificar si se puede escuchar el audio. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya vamos a iniciar esta conferencia de efectividad y seguridad de medicamentos. Entonces vamos a empezar, ¿no? Empezamos simplemente con una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuál es la función del químico farmacéutico en relación a la farmacoterapia del paciente? ¿No? Y para esto, bueno, podemos ver que se sabe o tenemos entendido que las actividades de químico farmacéutico estaban destinadas en un primer momento o orientadas hacia el medicamento. Es decir, nos centramos en el tema de ver lo que es adquisición, custodia, almacenamiento, conservación de materias primas, especialidades farmacéuticas, inclusive dispensación de fórmulas magistrales, ¿no? Pero hoy en día también tenemos que entender que hay actividades obligatorias y necesarias orientadas hacia el paciente, ¿no? En este documento del 2001 ya se hablaba en España, por ejemplo, de la consulta farmacéutica, formación en uso racional, educación sanitaria, farmacovigilancia, seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, ¿no? Y de un tiempo ahora hay muchas más actividades, tanto orientadas hacia el medicamento, como preparación, por ejemplo, en cabinas, ¿no? Y orientadas hacia el paciente. Tenemos más actividades que van a seguir saliendo conforme nuestros profesionales farmacéuticos se vayan preparando de una manera mejor, ¿no? Y tenemos que ir viendo a qué apunta el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que requieren los profesionales de la salud de nosotros para poder estar ahí y brindar lo que ellos necesiten para la atención al paciente? Entonces vamos a empezar un poco con unas definiciones que tenemos que recordarlas, ¿no? El Decreto Supremo 014, en el artículo 2, nos habla acerca de algunos términos que vamos a usar el día de hoy. Por ejemplo, nos habla de atención farmacéutica. Y nos dice que actos del profesional químico farmacéutico para la mejora y mantenimiento de la salud y calidad de vida del paciente, los cuales se realizan mediante prácticas correctas de dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces acá tenemos ya dos términos nuevos, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. La dispensación se define como el acto profesional del químico farmacéutico de proporcionar uno o más productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a un paciente o usuario, generalmente en atención a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Y en este acto profesional del químico farmacéutico, solamente acá nos dice que informa y orienta al paciente y usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico, informa sobre las reacciones adversas, interacciones medicamentosas, las condiciones de conservación de un producto o dispositivo médico, ¿no? Entonces nos habla en el tema de la dispensación como un acto de información y orientación. También en estas definiciones nos habla acerca del seguimiento farmacoterapéutico y nos dice que es el acto profesional en el cual el químico farmacéutico orienta y supervisa. Acá ya va cambiando los términos, ¿no? Al paciente en relación al cumplimiento de su farmacoterapia mediante intervenciones, ¿no? Nos habla ya de intervenciones dirigidas a prevenir, identificar y resolver los problemas relacionados a medicamentos, los PRMs. ¿Y qué es un problema relacionado con el medicamento? ¿No? Son problemas de salud experimentados por el paciente, por el usuario, como resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia. Es decir, un paciente se le da un medicamento y se espera un resultado clínico. Si le doy un antihipertensivo, se espera que controle la hipertensión. Y cuando no lo controla es lo que llamamos un resultado clínico negativo, ¿no? Y que por su interferencia, que puede ser real o potencial, no permite conseguir el objetivo terapéutico esperado o genera efectos no deseados. ¿Okay? En ese contexto, recordando estos términos,
Entonces tenemos que recordar que los medicamentos están hechos, están creados, diseñados para curar, prevenir o aliviar enfermedades o síntomas. Pero si estos medicamentos fallan en la efectividad o en la seguridad, pueden causar los PRM, los problemas relacionados al medicamento, los RNM, los resultados negativos de la medicación, y las RAM, las reacciones adversas medicamentosas. Entonces, ya entrando al tema de efectividad y seguridad, acá hay un cuadrito que nos va a ayudar a recordar, ¿no? Hablamos de que los medicamentos, cuando ingresan al sistema, cuando los aplicamos, los usamos, los tomamos, deben alcanzar una concentración en sangre en el tiempo. Y esta concentración tiene que tener un rango terapéutico para que haga efecto. Y no deben pasar de este rango terapéutico. Es decir, cuando el medicamento llega a concentraciones o a un rango terapéutico, se puede decir que el medicamento es efectivo. Se espera que el medicamento haga efecto. Y si el medicamento no sobrepasa el rango terapéutico, es decir, no llega a concentraciones indebidas, el medicamento es seguro. La función del uso del medicamento es que se mantenga dentro de este rango terapéutico para que pueda ser efectivo y pueda ser seguro. Esto va ligado al tema de que Marro citó esta frase que me parece interesante en el 2013 en España. Dice que todo paciente tiene necesidades relacionadas con la farmacoterapia, las que pueden considerarse como aquello a lo que el paciente tiene derecho cuando se le prescribe un medicamento. Aquello a lo que el paciente tiene derecho cuando se le prescribe un medicamento. Es decir, tres cosas: que el medicamento esté indicado, o sea, que sea necesario, que haga el efecto esperado, o sea, que sea efectivo, y no le produzca ningún daño inesperado. Estamos hablando de que sea seguro. Cuando estas tres necesidades terapéuticas se cumplen, podemos garantizar que se están cumpliendo los objetivos terapéuticos establecidos para esa farmacoterapia. Entonces, la realidad del uso de medicamentos genera incertidumbre en relación a la respuesta esperada de un medicamento. Cuando se toma un medicamento hay una incertidumbre, ¿no? Si va a dar el efecto que esperamos o no. Muy aparte del tema de hoy día, les voy a hablar acerca del medicamento que esperamos haya pasado controles de calidad, que realmente tenga la concentración que indica en la etiqueta, que tenga todos los procesos de seguridad, de bioequivalencia. Entonces, cuando tomamos un medicamento, se espera que cumpla un efecto. Ahora, hay factores que pueden modificar esta respuesta esperada, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de factores genéticos, ¿no? Ahora estamos hablando del tema de la farmacogenoma. Factores demográficos, ¿no? Que es distinto un paciente en la costa que un paciente en la selva o un paciente en la sierra, ¿no? La altura. Entonces eso va a influenciar en la respuesta del medicamento. Factores patológicos, farmacodinámicos, farmacocinéticos. El tema de la herencia es importante. Ahora, de estos factores que modifican la respuesta, yo considero que de relevancia clínica son estos tres, en ese orden, no descartando los otros. ¿Pero por qué de relevancia clínica? Porque, por ejemplo, los factores patológicos, estamos hablando de las comorbilidades. Estamos hablando de una paciente hipertenso con diabetes, con ansiedad, etcétera, pluripatológico. Hablamos de factores farmacodinámicos. Si este paciente tiene muchas enfermedades, una pluripatología, obviamente está polimedicado. Entonces, esta polimedicación puede causar una interacción. Y tercero, hablamos de factores farmacocinéticos, el famoso LADME, ¿no? ¿Por qué razón es importante? Porque hablamos desde la liberación. Hay algo
que altere la liberación del medicamento, hay algo que altere la absorción, que altere la distribución, el metabolismo, que pueda evitar que se excrete el medicamento, que se excrete más rápido, se elimine más rápido. Entonces estos factores son de relevancia clínica para poder garantizar que el medicamento pueda cumplir el efecto esperado. Y para eso nosotros como farmacéuticos trabajamos bajo ciertas normas o parámetros internacionales. Y acá voy a citar el segundo consenso de Granada, en el cual en el segundo consenso ya se determina o se agrupa la clasificación de los problemas relacionados al medicamento en 3 grupos, ¿no? Hablábamos, como leímos en un momento, efectividad, necesidad, seguridad, ¿no? Entonces los PRM1 y 2 de necesidad, el 2 y el 3 y 4, perdón, de efectividad, y el 5 y 6 de seguridad, ¿sí? Entonces el tema de necesidad es algo que tenemos que ir evaluando, pero hoy día nos vamos a centrar en lo que es efectividad y seguridad. Entonces, a veces hay un tema de qué sucede con los PRM3. ¿Cómo puedo identificar que es un problema relacionado al medicamento? Que el PRM3 nos habla de una inefectividad no cuantitativa. Es decir, que el efecto del medicamento no esté ligado a la dosis o a la concentración. O sea, no sea por una dosis. Entonces, dentro de las inefectividades no cuantitativas, o sea, no determinadas por la dosificación, tenemos una serie de casos que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, un paciente presenta un problema para el cual este medicamento no es efectivo. De repente el medicamento ha sido mal dado, ¿no? El medicamento empezó a crear el paciente resistencias por un uso indiscriminado, ¿no? Ahora, justamente hace unos días estuve en una farmacia, una cadena, y estaba escuchando cómo atendían a una persona que estaba delante mío y hablaban de una buena toma, decían, ¿no? Una buena toma. Yo me preguntaba, ¿qué es una buena toma? ¿Hay malas tomas también? ¿No? Y obviamente el uso o el mal uso o abuso de los medicamentos hace que las personas creen resistencia, ¿sí? Hablamos también de un paciente que recibe un medicamento de manera inadecuada. ¿Y cómo es una manera inadecuada? Por ejemplo, acá nos habla de que un medicamento que es de liberación prolongada lo trituren o lo diluyan, ¿okay? O le quiten la cubierta entérica. Entonces este medicamento ya pierde sus propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, ¿no? El medicamento requiere de repente un entrenamiento específico para la administración, ¿no? Como las gotas sustancias, los inhaladores, ¿no? De repente el paciente dice, este medicamento no me hace nada, de repente no sabe usar el inhalador, no sabe usar las gotas, ¿no? Entre otros, ¿no? El paciente presenta una infección por gérmenes que son resistentes a este fármaco, ¿no? Para una gripe, lo compra en cualquier lugar un antibiótico, cuando es un proceso, ¿no? Entonces ya está creando resistencias. O el paciente ha pasado a ser resistente a la farmacología actual, también puede ser, no ya mucho. El uso crónico ya dejó de hacer el efecto deseado. El paciente presenta condiciones clínicas que alteran la farmacocinética. Entonces acá hablamos, por ejemplo, de una mujer embarazada, la edad avanzada, una cirugía de resección gástrica, ¿no? Entonces estamos alterando, ¿qué vías estamos alterando ahí? El acné, ¿no es cierto? Estamos hablando de la obesidad, la desnutrición, la deshidratación, edemas, quemaduras, porque esto influye en la distribución del medicamento. Entonces, esto hace que pierdan efectividad, y no necesariamente por la dosificación, ¿no? Pues estamos en la inefectividad no cuantitativa. O el paciente recibe un medicamento de cinética compleja, o sea, estamos hablando de los medicamentos de estrecho margen terapéutico, una circulación enterohepática. En este caso estamos hablando de que puede haber una sobredosificación, ¿no? Cinética de orden cero, metabolismo, las mismas variables genéticas. Y otro punto, el paciente con un alto potencial de interacciones farmacológicas, ¿no? Estamos hablando de interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas. Hablamos también de las interacciones medicamento-alimento o medicamento-alimento-nutriente o una incompatibilidad físico-química, ¿no? De repente no lo preparan o lo diluyen
en el medio que debe ser, no el correcto, ¿no? También hablamos de los PRM4 de efectividad, ¿no? Estamos hablando de una inefectividad cuantitativa. Este sí depende de la dosis. ¿Y en qué caso se da? La posología utilizada es demasiado baja, por ejemplo, ¿no? Se le calculó mal la dosis al paciente, la duración o el intervalo, ¿no? Era cada 8, se le dio cada 12, una vez al día, o el paciente mismo no tuvo una adherencia y por no tomar cada 8 horas lo toma una vez al día. Entonces, esa es una inefectividad cuantitativa, no está respetando la dosis y la pauta que se le manda, que se le prescribió. Las concentraciones del fármaco son inferiores a los valores terapéuticos deseados. O sea, es un dosaje de medicamento y no está en el rango terapéutico, ¿no? Habíamos hablado y tenemos la imagen que tiene que ser dentro del rango terapéutico y este medicamento de repente no llegó al valor. El paciente no recibió una pauta de medicación apropiada, ¿no? De repente fue un error de prescripción, de dispensación, de administración, vigilancia si lo tomó o no lo tomó. No, las conversiones del fármaco, las vías de administración no han sido adecuadas para el paciente, no estaba en endovenoso, pasó vía oral. Entonces, son equivalentes las dosis. El paciente presenta condiciones clínicas que alteran esta farmacocinética, también estamos hablando, ¿no? Que vimos también que dentro del PRM3 lo mencionamos, ¿no? El paciente recibe un medicamento de cinética compleja, que lo hemos mencionado antes, o con alto potencial de interacciones. ¿Y por qué los vuelvo a mencionar? Porque por esos factores el medicamento puede aumentar su concentración o puede disminuir su concentración plasmática. Entonces, si hablamos que disminuye, pierde efectividad, y si aumenta, hay un problema de que puede ser, que estamos hablando, toxicidad. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Bueno, hay que, como me dijeron una vez a mí cuando estaba pasando visita médica, ¿no? Si quieres estar acá tienes que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Tienes que estudiar, tienes que recordar lo que estás haciendo. Y hasta el momento de lo que estamos hablando, el único profesional que puede ver si hay una inefectividad cuantitativa o no cuantitativa es un farmacéutico. Nuestra formación está hecha para dar este servicio, para dar esta prestación. Y viendo ese tema vemos que los PRM5 nos hablan de una inseguridad no cuantitativa, nuevamente no dependiente de la dosis. Y acá tenemos, por ejemplo, medicamentos que se han administrado con demasiada rapidez para este paciente, ¿no? Un ejemplo clásico de esto, la vancomicina, ¿no? El síndrome del hombre rojo, ¿no? Y yo he encontrado pacientes que los catalogan o les ponen una etiqueta, ¿no? Alérgico a la vancomicina. Pero hablando con los médicos dicen, pero hay que descartar si realmente es alérgico a la vancomicina, porque puede haber sido un problema de velocidad. No sabemos que la vancomicina, los mayores problemas se dan por la velocidad de infusión, ¿no? Entonces hay que descartarlo. El paciente se le pasó demasiado rápido el medicamento. Los biológicos tienen una velocidad de infusión. ¿Por qué? Porque tienen unos miligramos por hora, miligramos por minuto. Como la vancomicina, 10 miligramos por minuto es el tope, ¿no es cierto? Ahora, el paciente presenta una reacción alérgica, ¿no?, a esta medicación. Entonces yo puedo evaluar y descartarlo, ¿no? Realmente es una alergia. El paciente presenta factores de riesgo que hacen que el empleo de esta medicación sea demasiado peligrosa. Y justo estábamos discutiendo el día en el hospital con una colega, ¿no? ¿A qué se refiere con ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo puedo entenderlo? Es decir, que como no es una inseguridad cuantitativa, no importa la dosis que le des, ese medicamento está contraindicado a este paciente. Es decir, un medicamento que él no debe tomar por su condición, ¿no? Porque no lo va a poder eliminar y va a ser más dañino que beneficioso. Entonces, en este punto hablamos de esto, ¿no? También hablamos acá de las reacciones idiosincráticas, ¿no?, que ya es propio del paciente. Y aquí hay interesante algo para ver la inseguridad no cuantitativa, que es donde nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos, a hacer hincapié, ¿no? Y hay muchos farmacéuticos que estamos empezando a hacer esto con fuerza ya hace algunos años y se viene reconociendo nuestra labor frente a los demás profesionales de la salud. Por ejemplo, nos habla de la biodisponibilidad del medicamento se ha modificado a causa de una interacción con un alimento o con un medicamento, ¿sí? Habíamos hablado de que un paciente
pluripatológico, ¿no? Que toma un medicamento, toma muchos medicamentos para sus diferentes patologías que tiene. Bueno, una vez un médico me dijo, un internista, ¿no? Bueno, los medicamentos te cobran, te pasan la factura. Y es cierto, o sea, nada es gratis. Siempre va a haber un riesgo del medicamento. Pero cuando hablamos de una interacción, esta biodisponibilidad del medicamento puede subir. Esta interacción puede hacer, por ejemplo, que el medicamento se absorba más, se excrete menos, se metabolice menos. Entonces la concentración plasmática va a aumentar. Entonces el rango terapéutico va a sobrepasar y entra a rangos tóxicos, ¿sí? Hablamos también de un medicamento que se modifica su inhibición, ¿no? O sea, su excreción. Y hablamos también de medicamentos que están modificados a causa de desplazamiento de lugares de fijación con otro medicamento, ¿no? Es el caso de los anticonvulsivantes que tienen alta unión a proteínas, el caso de la warfarina. Entonces, cuando un medicamento compite por el lugar de acción, la fracción libre, que es la que hace el efecto farmacoterapéutico, aumenta. Entonces, estamos hablando que este medicamento se puede empezar a volver tóxico. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿quién es el personal de salud capacitado para poder intervenir en estos casos? Los farmacéuticos, ¿sí? Y los PRM6 de seguridad nos hablan de una inseguridad cuantitativa, es decir, que estas sí dependen de la dosis. La posología es demasiado elevada, por ejemplo, para este paciente. Si es un paciente renal, hay que hacer ajuste de dosis. Si es un paciente hepático, hay que hacerle ajuste de dosis, ¿no? El paciente de repente está edematizado y el medicamento es hidrofílico, entonces tiene mayor volumen de distribución, tenemos otro problema, ¿okay? Entonces hay que ajustar dosis. Las concentraciones de medicamento en sangre son superiores a los límites terapéuticos deseados, hago un dosaje y efectivamente está elevado, entonces hay que ajustar dosis. Se ha aumentado demasiado rápido la dosis de la medicación del paciente, ¿okay? ¿No? De repente hay una escala de progresión y se ha obviado un paso, se ha acelerado. Entonces esto es directamente de la dosis. Otro punto, la conservación del fármaco, dosis o vía de administración o formulación han sido inadecuadas para este paciente, ¿no? Todo dependiente de la dosificación. Entonces hablamos de inducciones, ¿no? Inducción enzimática, hablamos de inhibiciones enzimáticas, ¿no? Inducción que acelera el metabolismo, inhibición que acelera que se depure el medicamento, ¿no? Entonces, igualmente con el desplazamiento de unión a proteínas. En esta imagen vemos que como farmacéuticos tenemos muchos campos de acción, muchísimos campos de acción. Acá vemos imagen de docencia, vemos de consulta, de preparaciones, de cabina, de pasar visita médica, de oficina farmacéutica, ¿no? Tenemos muchos lugares donde se debería notar la presencia del farmacéutico, ¿no? No solamente en el campo que hemos visto al comienzo sobre el medicamento, sino ahora sobre el uso del medicamento. Entonces tenemos que lograr que nos puedan identificar, ¿no? Y es la pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Es reconocida la labor del químico farmacéutico por el equipo de salud y los pacientes? Haciendo un análisis en mi lugar de trabajo, ¿reconocen mi labor en cuanto al uso del medicamento? Porque los farmacéuticos nos ubican, sí, por el tema de conservación de medicamentos, de los stocks, ¿no? Siempre, hay o no hay culpa del farmacéutico. Es verdad, y es una función importantísima en la logística. Pero tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir avanzando, identificándonos con nuestra profesión. Saber que la realidad requiere que nosotros intervengamos de una manera significativa en la salud del paciente, ¿no? Ya dentro de las reflexiones finales y agradeciendo a las personas que se han conectado, que nos están siguiendo, que yo cuando empecé ya hace más de 10 años en tema hospitalario, ¿no? Y empecé el mundo de la farmacia clínica,
¿no? Con estudios, con cursos, con diplomados, una especialidad, ¿no? Concluí la especialidad de farmacia clínica. Y empecé mis pininos en piso, yo solo iba y empezaba a ver lo que tenía que hacer y empezaba a indagar. Yo me identificaba con esta imagen, ¿no? Yo decía, bueno, yo vengo a salvar al paciente, ¿no? Hasta que se cae el paciente y yo tengo que ir y que sea efectiva el medicamento, que haga el efecto deseado, que sea lo menos dañino posible, ¿no? Y en el tiempo me fui dando cuenta que a medida que yo iba aprendiendo acerca de algunos conceptos, ¿no? Que iba ampliando ya los que tenía acerca de las enfermedades, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y empezaba a entender terminología médica y empezaba a tener ese conocimiento, y cuando hablaban y discutían los casos clínicos y yo podía aportar algunos conceptos que había entendido que le iban a hacer de ayuda, entonces el médico empezaba a mirar, ¿no? A mirar de otra manera mi función, ¿no? Ya no pensaban que iba a ir a auditarles, ¿no? Que le estás dando mucho medicamento, ¿no? Sino ya se empezaban a dar cuenta que yo tenía un interés sobre el paciente, ¿no? Y se daban cuenta que yo hacía intervenciones sobre la farmacocinética, qué cosas alteraban la liberación del medicamento, ¿no? La absorción, es un paciente que está con un medicamento, un laxante, por ejemplo, ¿no? Y ese laxante evita que se absorba otro medicamento que esté tomando. O el paciente está edematizado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si está edematizado, ¿no? O el paciente está con las proteínas bajas, ¿no? Las albúminas, hipoalbuminemia. ¿Qué sucedía con el medicamento que se unía a las proteínas, ¿no? Ahí iba a ser el efecto deseado. ¿Qué pasaba si la interacción aumentaba el metabolismo o lo disminuía? ¿Qué pasaba si el medicamento evitaba que otro medicamento, la interacción de medicamentos evitaba que se excretara uno de ellos? Entonces, cuando el médico iba viendo, o los otros profesionales de salud, que estas intervenciones iban a prevenir estos efectos, tanto de la inducción, ¿no? De la inhibición, o los desplazamientos de las proteínas, que son términos que nosotros manejamos, entonces empecé a experimentar algo interesante, ¿no? Y que tiene que ver con esta otra imagen, ¿no? Que a medida que ibas interviniendo, que ibas haciendo aportaciones y que el paciente iba mejorando, iba siendo parte del equipo para que el paciente disminuya su estancia hospitalaria, evitar reingresos hospitalarios. Entonces yo veía esta imagen como el médico, ha habido muchas oportunidades en que confiaban al paciente, al farmacéutico, en el tema de la medicación. No, ha habido oportunidades en que se hizo intervenciones a pacientes de manejo complejo, en el cual cuando llegábamos a la visita me preguntaban, ¿no? Y vamos a iniciarle este medicamento, ¿habrá alguna interacción con lo que ya está tomando? Entonces ya nuestra función se empieza a ver distinta. Dejamos de ser los farmacéuticos reactivos, ¿no? Que reaccionan ante efectos que se van dando, a farmacéuticos proactivos, es decir, que estamos en prevención, ¿no? Que estamos ayudando a las personas a que puedan mejorar su calidad de vida. Hay algo que nos ampara, algo que de repente no nos hemos percatado, que esta labor sí está siendo reconocida, ¿no? Aquí en el catálogo de servicios médicos que nos da el Ministerio de Salud ya habla de algunos procedimientos que nosotros podemos hacer, ¿no? El 9605, ¿no? 99605, por ejemplo, ¿no? Dice: servicios de seguimiento farmacoterapéutico es proporcionado por el químico farmacéutico en entrevistas directas con el paciente o cuidador para evaluar e intervenir en relación a la farmacoterapia del paciente, y se proporcionan los primeros 15 minutos a pacientes seleccionados inicialmente. Y acá nos hablan obviamente de atención farmacéutica, ¿no? De consultorio externo. Paciente, porque se va a dar la indicación al paciente o al cuidador. Entonces ya está reconociendo, y está reconociendo de forma remunerativa, es decir, que yo puedo atender pacientes y me da un plazo de 15 minutos. El 99607 hablan de una segunda entrevista.
el 9900606 me hablan de responder una interconsulta. O sea, el médico puede mandar una interconsulta para evaluar una posible interacción, para evaluar una plurifarmacia, ¿no? Para ver si el paciente, todos los medicamentos que está tomando, hay que hacerle una conciliación, que son términos que manejan en España, ¿no? La conciliación farmacéutica. Es decir, lo que toma el paciente en casa versus lo que va a tomar en el hospital, qué medicamentos tenemos que incorporarlos a la medicación sí o sí, qué medicamentos podemos suspender y si hay una interacción entre estos medicamentos. Y hablamos nuevamente de necesidad, efectividad y seguridad. Entonces, en estas funciones nos hablan de promoción, ya tenemos un código para farmacovigilancia, para tecnovigilancia, ¿no? Entonces tenemos ya pie para hacer estas cosas, ¿no? Entonces es de nosotros que podamos aprovecharlo, ¿sí? Nosotros como identidad farmacéutica estamos ayudando o promocionando estos cursos porque creemos que es importante que podamos hacernos notorios en la sociedad. Buscamos que haya espacios donde se nos pueda reconocer por nuestra labor, por nuestra preparación. Entonces es importante que nosotros podamos seguir avanzando, que podamos entender cuál es nuestra función o nuestro papel, nuestro rol dentro de la sociedad como profesionales de la salud, ¿no? Entonces vamos a seguir con esta conferencias, que mañana tenemos una conferencia interesante también para poder sí, vamos a hacer una pequeña pausa para poder seguir, ¿sí? Algunos muy breves. Okay. Me indicas, ¿no? Sí. Okay. Entonces mañana tenemos otra conferencia. Estas serie de charlas van a ayudarnos a poder recordar algunos términos que tenemos, poder entender o definir mejor nuestros perfiles, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos tener una idea de las cosas que se requieren en la actualidad con respecto a las terapias del paciente, ¿no? Entonces es importante que podamos seguir aprendiendo, preparándonos, ¿no? En el tema nuestro, por ejemplo, en mi campo, que es el área de farmacia clínica, yo estoy de acuerdo con muchos colegas que debemos de hacer unas subespecialidades, ¿no? Actualmente yo estoy rotando, por ejemplo, por el servicio de pediatría. Antes estaba en medicina interna. Entonces, obviamente son mundos distintos. Los requerimientos de un paciente adulto son obviamente distintos a pacientes pediátricos. Entonces, para ese tema es que yo tengo que prepararme, tengo que hacer eso. Entonces, ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa. Está regresando.